Bien, una vez planteado el ejercicio, vamos a realizar el análisis del enunciado para poder extraer datos o así también consideraciones que nos van a ayudar en la solución del problema. En este caso, el enunciado me indica lo siguiente. Tengo un estudiante que observa el movimiento de un tren. La dirección del tren al acercarse al estudiante es de 30 grados. Así también la frecuencia con la cual se acerca es de 360 Hz. Cuando se aleja, me indica que tengo la frecuencia de 320 Hz. Y lo que nos indica el enunciado es determinar la velocidad con la cual está moviéndose el tren. Vamos a realizar un pequeño gráfico para así poder entender mucho mejor este ejercicio. Mediante este bosquejo vamos a poder representar las características del enunciado para su posterior solución. En el caso del tren vamos a tener la velocidad con la cual va a estar moviéndose. La misma va a ser constante en el transcurso de su trayectoria. Otra característica es el ángulo de 30 grados que forman al acercarse y también al alejarse. Otra característica es la velocidad del estudiante, el cual se encuentra en reposo, por lo tanto va a ser una velocidad igual a cero. Claramente podemos observar que la velocidad del tren no tiene relación íntima con la línea de observación del estudiante, por lo cual vamos a realizar una pequeña descomposición de la velocidad del tren para así poder trabajar sobre la línea de observación del estudiante. En este caso nosotros encontramos lo siguiente. Cuando el tren se acerca, formando los 30 grados, yo voy a tener un vector de observación, el cual descompuesto va a tener el valor de velocidad del tren coseno de 30 grados. Y cuando el mismo se aleja, yo voy a encontrar una velocidad con el mismo ángulo, teniendo así la velocidad del tren coseno de 30. De esta forma tengo la velocidad con la cual se acerca y la velocidad con la cual se aleja, ambas sobre la línea de observación del estudiante. Claramente este problema se trata del movimiento de ondas sonoras. En este caso particularmente vamos a hablar del efecto Doppler, el cual me indica lo siguiente mediante la fórmula. La frecuencia realizada va a ser igual a la frecuencia manifestada por la fuente multiplicado a su vez por la velocidad del sonido menos la velocidad del cuerpo receptor. Todo esto dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Para realizar la solución de este problema y así también aplicar el efecto de Doppler, debemos tomar las siguientes consideraciones, tomando en cuenta lo siguiente. Yo tengo dos cuerpos de estudio, uno que es el estudiante y otro que va a ser el tren, donde yo debo identificar lo siguiente. El estudiante pasa a ser el receptor y el tren, al emitir el sonido, va a ser la fuente. Es de esta forma que yo ya voy a tener la relación íntima para poder representarlo en la fórmula del efecto Doppler. Otra consideración muy importante van a ser los dos tipos de movimientos que van a manifestar el tren. El primer movimiento cuando se acerca el tren hacia el estudiante y el segundo cuando se aleja el, y el segundo cuando se aleja el tren del estudiante. ¿Esto íntimamente en qué afecta? Cuando se acerca el tren, vamos a tener una velocidad positiva de la fuente. Sin embargo, cuando el tren se aleja, vamos a tener una velocidad negativa de la fuente. Y es de esta forma que ahora ya puedo plantearme mis ecuaciones correspondientes. Primeramente vamos a analizar cuando el tren se acerca y mediante el efecto Doppler tendríamos lo siguiente. La frecuencia 1 cuando el tren se acerca va a ser igual a la frecuencia de la fuente
multiplicado por la velocidad del sonido menos la velocidad del receptor, en este caso del estudiante, dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. En este caso es el tren. Aquí tomar las siguientes consideraciones. La primera, la velocidad del receptor, es decir, del estudiante, es 0. La velocidad de la fuente va a ser igual a la velocidad del tren multiplicado por el coseno de 30. Recordando siempre que esta velocidad de la fuente tiene que estar relacionada con la línea de acción del observador, en este caso del receptor siendo el estudiante. Lo cual nos quedaría de la siguiente forma. La frecuencia número 1, cuando el tren se acerca, va a ser igual a la frecuencia de la fuente multiplicado por la velocidad del sonido dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad del tren multiplicado por el coseno de 30. Y esta sería nuestra ecuación número 1. Ahora corresponde analizar cuando el tren se aleja. Lo propio, tenemos una frecuencia número 2 cuando el tren se aleja, igual a la frecuencia de la fuente, multiplicado por la velocidad del sonido menos la velocidad del receptor, todo esto dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Acá también tomando en cuenta las siguientes consideraciones. La velocidad del receptor se mantiene en 0 y vamos a tener una velocidad de la fuente negativa al ser que el tren se aleja, menos velocidad del tren multiplicado por coseno de 30, lo cual la ecuación nos quedaría reducida en la frecuencia número 2 cuando el tren se aleja igual a la frecuencia de la fuente multiplicado por la velocidad del sonido dividido entre la velocidad del sonido más, aplicando la regla de signos, velocidad del tren por coseno de 30. Y es de esta forma que tenemos la ecuación número 2 para poder trabajar. Continuando con la solución del problema, vamos a realizar la siguiente operación. Indicamos la ecuación número 1, la vamos a dividir con la ecuación número 2 y nos queda de la siguiente forma. La frecuencia número 1 cuando el tren se acerca, dividido entre la frecuencia 2 cuando el tren se aleja, va a ser igual a una división donde en el numerador encuentro lo siguiente. Velocidad del sonido dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad del tren, coseno de 30 grados. Y en el denominador encuentro la velocidad del sonido dividido entre la velocidad del sonido más la velocidad del tren multiplicado por coseno de 30. Tengo términos semejantes. En este caso, la velocidad del sonido se cancela, teniendo un trabajo algebraico de la siguiente forma. La división de frecuencias cuando el tren se acerca y se aleja va a ser igual a la velocidad del sonido más la velocidad del tren por el coseno de 30 dividido entre la velocidad del sonido más la velocidad del tren, velocidad del sonido menos la velocidad del tren, coseno de 30. Y es así que yo puedo trabajar mediante los valores numéricos, que son la frecuencia número 1 cuando el tren se acerca, igual a 360 Hz. La frecuencia 2 cuando el tren se aleja, igual a 320 Hz. Y la velocidad del sonido, que es una constante, igual a 340 metros sobre segundo. De esta forma, reemplazando estos valores numéricos en nuestra ecuación, vamos a tener lo siguiente. Frecuencia 1, 360 dividido entre 320, igual 340, más la incógnita, velocidad del tren, coseno de 30, dividido entre 340, la velocidad del sonido, menos
la velocidad del tren coseno de 30 grados. Realizamos operaciones. Acá podemos cancelar los ceros y vamos a intercambiar. 36 multiplicado por 340 menos 36 coseno de 30 multiplicado por la velocidad del tren. En el miembro derecho tendríamos 32 multiplicado por 340 más 32 coseno de 30 multiplicado por la velocidad del tren. Continuando con los cálculos correspondientes, vamos a tener la velocidad del tren multiplicado por la suma de 36 más 32, a su vez, todo esto multiplicado por el coseno de 30, igual a 340 multiplicado por 36 menos 32. Realizando un despeje numérico, obtenemos lo siguiente. La velocidad del tren va a ser igual a 340 multiplicado por 36 menos 32 dividido entre 36 más 32, todo multiplicado por el coseno de 30. Realizando un cálculo numérico, obtenemos el siguiente valor. La velocidad del tren va a ser igual a 23,1 con las unidades de metros sobre segundo al ser una velocidad. De esta forma obtenemos el resultado del ejercicio presente. Gracias.